Afirmó que existe una campaña canallesca en su contra por nuevas acusaciones al caso de Exalmar. Se sumó ayer otra denuncia relacionada con el término de la central termoeléctrica Barrancones y el proyecto de minera Dominga. Vamos a analizar la situación del ex jefe de Estado y eventual candidato presidencial. Además, estamos con Juan Antonio Coloma, senador de la UDI. Senador, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Usted también cree que esto es una campaña canallesca en contra de Sebastián Piñera o no son antecedentes suficientes de investigaciones, además periodísticas, que se han hecho que debiesen dar para un análisis y para un cuestionamiento? A ver, te deja de partir por la siguiente premisa. Si Piñera no estuviera hoy día en el primer lugar de la adhesión ciudadana respecto a un eventual futuro presidente, no tendríamos viviendo nada de esto. O sea, aquí no hay una búsqueda de justicia, no hay una búsqueda de nada. A mi juicio hay una búsqueda por parte de algunos, particularmente Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, de impedir que Sebastián Piñera sea candidato presidencial. Efecto para el cual se le lanzan un conjunto de acusaciones que a mi juicio no tienen ningún fundamento, pero que tratan de horadar ahora la imagen de alguien que legítimamente puede aspirar a primera magistratura. Lo quiero simbolizar en el caso, recordemos los últimos meses, o sea, se mantuvo el tema, el caso de LAN, cosa que quedó completamente desvirtuado, ahora Exalmar, el fiscal Guerra ha dicho el domingo pasado que revió los antecedentes y haciendo la investigación no hay ningún elemento que pueda probar la acusación por parte de Gutiérrez. Y se van sumando posteriormente un conjunto de querella o un conjunto de cosas que al final lo único que pretenden es sacar por secretaría a Sebastián Piñera como candidato. Hay un montón de cosas que hablar. Ya lo voy a, teoría, por lo menos, ya lo voy a preguntar por el fiscal Guerra. Pero yo le quiero preguntar... ¿en qué se respalda esa teoría? Porque finalmente ustedes dicen, desde Chile Vamos, la teoría de que aquí es el Partido Comunista el que está articulando una campaña, porque el caso de Exalmar y este caso de Minera Dominga ha sido revelado por Radio Bio Bio. ¿Está la Radio Bio Bio coludida con el Partido Comunista para perjudicar al expresidente? ¿O son investigaciones periodísticas? Porque hay una diferencia muy grande entre una investigación periodística y una querella judicial. O sea, aquí lo que se está haciendo es judicializando la política. Y hay una forma de actuar de Gutiérrez que no es primera vez que lo vemos. Pregúntele al senador Rosso, usted lo ha tenido aquí instalado en la pregunta. De la misma coalición, con tal de ganar la eventual senaturía, digamos, le hizo la vida tan imposible que él ya no va a ser candidato, porque le presenta a presentar un conjunto de querellas al exalcalde de Alto Hospicio, que cuando iba a ser candidato contra él, lo presentó un conjunto de querellas, ninguna de las cuales finalmente fueron exitosas, pero que al final generaron que estas dos personas, que eran legítimos contendores en materia electorales, tuvieran que bajarse o no seguir enredándose, luego lo cual se tira la toalla, por así decirlo. Entonces, si lo entiendo, senador, el reparo no es a la investigación periodística, sino a que Hugo Gutiérrez tome esa investigación periodística y la convierta en una indagatoria. En un hecho político que al final va horadando. Y yo insisto, si al final, y te pregunto al revés, si tú crees que estaría pasando lo mismo si Piñera no estaría primero y es que eso no existe, porque no está pasando. No, o sea, estamos en esta coyuntura. Es un hecho, no, es que es muy importante. Preguntarse qué pasaría si no... Es que déjame seguirte tu misma lógica. El presidente Piñera dejó de serlo hace 3 años. Y los 2 primeros años y medio no pasó nada. O sea, que la gente diría, bueno, mal gobierno. Yo no lo comparo con este gobierno actual, yo soy como Américo, digamos, que levante la mano el que cree que este es un buen gobierno versus el anterior, y te aseguro que la inmensa mayoría del país piensa que el gobierno anterior fue mejor que este gobierno, es lo que yo creo. Entonces, justo ahora, porque los primeros 2 años no pasó nada, o sea, una cuestión que no hubo ni este esfuerzo, justo ahora, cuando empieza a acercarse la elección y empiezan las encuestas a decir que Piñera es el que tiene más posibilidades de ganar, cosa que yo creo que sí, efectivamente, entonces se detona un montón de temas que en su momento se fueron planteados, pero se le dan ahora la lógica querella judicial para efecto de generar una sensación térmica de que hay una imposibilidad de que sea candidato. Ahora, yo lo entiendo, le entiendo el tema del contexto. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando que no sea candidato. Yo entiendo, no están buscando yo le voy a preguntar por las repercusiones políticas, pero me interesa... No están buscando nada distinto. Pero me interesa despejar esto primero, porque hay muchas aristas y hay obviamente un tema de análisis de lo político. Pero usted me dice que finalmente el diputado Gutiérrez ha utilizado esto como un hecho político y me habla del contexto, que evidentemente es un contexto donde Sebastián Piñera está más expuesto porque es hoy día eventualmente y en la práctica un candidato presidencial. Pero si fuera tan artificial todo esto por parte de Hugo Gutiérrez, uno se pregunta por qué entonces la justicia declara admisible y por qué la Fiscalía está hoy día investigando en calidad de imputado al presidente Sebastián Piñera. La palabra admisible no quiere decir que sea cierta. Pero cuando uno presenta una denuncia que no tiene ningún sentido, la justicia simplemente no la investiga, se declara inadmisible. Pero ¿qué porcentaje se declara inadmisible? No sé. Casi ni uno. No tengo pues la gente, te estoy diciendo, la cantidad de gente que presenta, puede estar querella. Lo que hace la justicia generalmente es decir, mire, usted dice que este señor hizo tal o cual acción ilícita. Lo que se tiende a hacer es decir, sabe que más cumple con los requisitos formales. Bueno, ahí
y se investiga. Luego en la investigación van saliendo los resultados. Y al final, yo le aseguro que, y lo dijo, usted me dice que vamos a hablar después, pero adelantémonos, digamos. El fiscal Guerra, el que no es muy explícito en exculpar, dice que lleva tiempo investigando y que lo ha encontrado, y le pregunta a un periodista, no le pregunta a nadie. Sí, lo que pasa es que usted habrá escuchado ayer al fiscal Guerra que matiza lo que dijo el domingo. No sé si no matiza o no lo porque matiza, a él le llamó la atención la interpretación que se hizo de su entrevista, cuando desde la nueva mayoría lo critican por adelantar juicio, y cuando desde Chile Vamos dicen, bueno, esto demuestra que el caso Bancar no existe. Ayer el fiscal Guerra dice, nosotros no descartamos que haya responsabilidad penal del expresidente Piñera. Lo que yo dije en mi entrevista es que todavía no tengo antecedentes para vincular a Sebastián Piñera directamente con el caso Bancar. Es que son dos interpretaciones distintas. Pero no son contradictorias, porque perfectamente uno puede decir, mire, que yo he investigado y no encuentro nada. Oiga, nunca va a encontrar nada, no sé, porque el día que no encuentre nada voy a declarar el sobreseimiento. O sea, sí, pero es adelantar juicio y decir que está cerrado el tema bancario. No, porque eso todavía pero no es adelantar juicio el hecho que después de una investigación no hay ningún antecedente. Eso no es adelantar juicio, es lo que dijo él, no lo estoy diciendo yo. Entonces, aquí hay una especie, y aquí vamos al tema de fondo, aquí hay un tema de dejar fuera de carrera a alguien que legítimamente puede aspirarlo, que no es fácil, él no tomaba una decisión, y yo entiendo que no sea fácil tomar una decisión, él fue un presidente exitoso, creo que hoy día una segunda oportunidad, una segunda presidencia, mirado lo que ha pasado con la presidenta Bachelet, que tuvo un primer periodo bastante exitoso, luego lo cual ha sido un conflicto permanente, obviamente no es fácil, una decisión de un país distinto, de un país más complicado, un país hoy día más pesimista, un país que las cosas no resultan, porque antes resultaban las cosas, el país crecía, mejoraba, había optimismo, hoy día ha pasado exactamente de distinto. Y basta que se instale el periodo presidencial, y basta que aparezca con oportunidades de ganar para que inmediatamente se gatille esta especie, a mi juicio, lo que es una persecución. Entonces, mi pregunta es al revés. Hay que contextualizar lo obvio, porque si no, ¿qué hubiera pasado los 2 años anteriores? Habrían habido acciones, no hubo. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay nada que uno pueda ser censurable, pero sí siempre puede haber algo que pueda tener efecto político. Ahí y eso es súper importante. Usted dice que le parece que no hay nada que sea censurable. ¿A usted le parece que, desde el punto de vista del chileno común, no debiese efectivamente el expresidente Sebastián Piñera aclarar todo esto, que como usted dice es parte de una investigación donde todavía el fiscal Guerra no la ha cerrado, donde hay distintas interpretaciones? Porque más allá del contexto político, si hay intencionalidad política o no de un lado o de otro, que suele suceder, sobre todo en el contexto de una campaña electoral, hoy Chile es un país donde la transparencia está siendo más importante que antes, y los hechos que se indican en esas investigaciones, entiendo yo, no han sido negados por las partes. La interpretación puede ser distinta, pero para eso hay que hacer una aclaración respecto de si, bueno, aquel acto que vimos, por ejemplo, en el caso de Barrancones, cuando el presidente baja esa construcción, digamos, o esa termoeléctrica con un llamado telefónico, saltándose además la institucionalidad ambiental en el momento, conocer que habría intereses por parte de un negocio familiar en ese mismo sector con un proyecto, en este caso de Minerado Minga, evidentemente llama la atención. Mira, y uno dice, bueno, esto habrá que aclararlo, es una materia importante para una Voy a terminar lo que dices tú, pero hacer un pequeño comentario. Sí. El expresidente Piñera tiene características, obviamente no parecidas a muchos chilenos. Él tiene una vida como yo, cada uno tiene su propia vida. Él tiene rasgos que son diferentes. Primero, una persona, yo lo conocí en su calidad de profesor, una persona que ha sido muy exitoso en el ámbito académico. Él fue profesor de la Católica, de la Chile, doctor en Harvard, una persona que tiene una característica que no son comunes, pero están. Segundo, él ha sido un emprendedor, alguien que partió de cero y que hizo una gran cantidad de recursos porque su lógica de emprender. Y tercero, tiene una vocación de servicio público, tanto que ha sido presidenta. La pregunta ¿es incompatible haber tenido un gran éxito académico, tener esa lógica de emprendedor, de hacer cosas nuevas y solucionar problemas, que es lógico de los emprendedores, con ser también un servidor público? Yo creo que es más un activo que un pasivo. O sea, yo creo que aquellos que dicen, mire, no, aquí el problema de Piñera es haber tenido una historia determinada, yo creo que al contrario, ese es el activo que él tiene para poder enfrentar de buena manera a un presidente. Distinto es que uno tiene que separar, y ese es el tema de fondo, lo que tiene que ver una cosa con la otra. Y por eso que yo valoro, y cuando él fue presidente, generó voluntariamente, no estaba pedido en ninguna ley, o lo que se llama el fideicomiso ciego respecto a las inversiones en acciones públicas que se transaban en bolsa. Eso fue un paso que no se exigía por la ley. Y que yo era presidente del partido en ese momento, cuando nosotros lo apoyamos, y lo mismo le decíamos la necesidad de dar un gesto adicional para generar esta barrera en lo que puede hacer el legítimo ejercicio de un emprendimiento con lo que puede hacer el ámbito público. Y yo creo que eso se hizo y yo creo que se hizo bien. Barrancones, que es importante el tema. A mí, yo he estado oyendo esto que la gente dice, no, que justo se para Barrancones, que tenía un problema
yo creo que la forma no fue la mejor de hacerla, que tenía un problema ambiental, que todos los canales le decían, ¿cómo vamos a matar el santuario de Punta Choro? Acuérdate, sí. Digamos, y ahora se dice, no, es que en el fondo lo que pasaba es que cerca había un proyecto minero. Al revés, nada le pudo haber convenido, eso lo pregunté yo, lo averigüé, digamos, no con él, sino con la gente que se dedica a la minería. Nada mejor para el proyecto La Mina Dominga, que todavía, dicho sea de paso, era un proyecto que ni siquiera todavía empieza, que haber tenido una fuente energética cerca como Barrancones. O sea, si alguien quisiera decir dónde está el argumento para haber dejado... No, eso te lo estoy diciendo. No, aquí yo le digo cuál es el contraargumento de aquellos que dicen que sí le convenía el que se bajara Barrancones a la minera Dominga en términos de evaluación de impacto medioambiental, porque ya Barrancones ponía una exigencia al sector súper alta como para además poner otro proyecto en el mismo lugar. Estar en la misma región, pero eso nunca he visto que sea... Pero, senador, no, es que a mí me interesa el hay tema. Un tema que me interesa. Me interesa el tema porque se dice, y va quedando, ¿sabes lo que pasa? Que esto va quedando, no es que lo digas tú, lo digo yo, va quedando como en el sarro, o sea, va quedando es que como en lo que usted dice hay un matiz. Puede haber. Porque usted me ha dicho... Queda como en el subconsciente. Usted me ha dicho... Se instala, porque yo lo venía oyendo yo en la radio, sí. a alguien le preguntaba, y lo de Barrancones, si es al revés. O sea, ¿por qué más no allá de la conveniencia, positivo, más allá de la conveniencia del negocio, déjeme explicarle lo que yo le quiero plantear. Hay un matiz, déjeme terminarle brevemente. Entonces, no es cierto aquello que dice haber dejado abajo el proyecto de Barrancones beneficiaba al proyecto. Entonces, una persona puede actuar legítimamente en ánimo del bien común. Entonces, si uno va a pasar siempre pensando al revés, y si hubieran hecho Barrancones, capaz que hubieran dicho, no, justo era lo que necesitaba para efecto del proyecto. Entonces, quedémonos con una tesis o con la otra, pero no podemos siempre lo que hace un poco más general. Malo, a mí no me parece. Quiero ir a un plano más general, Vamos. Porque hay un matiz. Usted me dice, aquí la pregunta es si es legítimo que Sebastián Piñera tenga un perfil académico, que eso nadie lo ha cuestionado, así que yo lo dejaría fuera, pero un perfil de emprendedor o empresario, que yo creo que es más todavía que un emprendedor, y a la vez el servicio público. El problema no es que aquí se le reproche su pasado empresarial a Sebastián Piñera. El problema es que se reprocha, tanto en el caso de Minera Dominga como en el caso de Bancar, la coexistencia de estos dos roles. Porque usted me habla del fideicomiso. El proyecto de Minera Dominga no estaba en ese fideicomiso voluntario. Y me habla del caso Bancar, o esta investigación habla del caso Bancar con Exalmar, y resulta que las personas que manejan el fideicomiso y que están en Bancar y que son parte de esa empresa y de la operación con Exalmar son personas de la extrema confianza del expresidente Piñera, tanta confianza como su hijo. Entonces uno se pregunta, ¿no es ahí donde está el conflicto de interés coexistiendo este rol social de vocación de servicio público tan importante como ser presidente de Chile con el empresarial que no se suelta del todo? Pues a veces cuando una persona tiene, yo no soy empresario, así que no puedo decirte, y no tengo... Bueno, no, yo tampoco, pero... Hablemos desde el sentido común. Te voy a decir lo siguiente, uno tiene un patrimonio importante. El conjunto de inversiones que se hizo en estas dos empresas, por lo que entendí yo, no es más del 2 o 3% de lo que administra los recursos de Piñera. Entonces, contextualicemos, no estemos mirando, creyendo, mira, que él hizo esto para hacer esto otro, y entonces después va quedando la sensación que utiliza. Se utilizan y perfectamente sin digamos, el conocimiento, un conjunto de inversiones que son múltiples en el ámbito de los negocios. Si lo importante es dónde está la separación, y la separación se hizo voluntariamente con el fideicomiso ciego. Hay otras personas que hoy día están en el servicio público, han estado en el gobierno, que tienen un patrimonio que no es tan importante, pero importante, y no tienen fideicomiso ciego, porque no estaba exigido. Ahora de aquí para adelante, hace poco, se exige vaya en la ley. Pero yo noto, y lo digo con corazón, tal como tú lo dices, que hay una sensación de tratar de buscarle la quinta pata al gato, siempre buscarle dónde puede estar el problema, y no partir y entender una explicación. Se dijo lo de Exalmar. Mira, lo ha hablado el canciller, lo ha hablado los dos cancilleros, lo ha hablado la gente que estuvo en el litigio como los abogados. ¿Y qué relación tenía el fallo de La Haya con Exalmar? Cero desde el punto de vista de conocimiento, pero la idea es generar la sensación o la duda. Lo de Barrancones con la minera, que le pudo haber convenido, siempre queda la duda. Entonces yo creo que estamos hoy día ante un escenario en donde lo que se quiere plantear es tratar de que un candidato presidencial que hoy día tiene la máxima posibilidad de ganar no sea definido por la gente, sino que se trate de dejar fuera de carrera, y eso no me parece justo, ni menos cuando se hace a través de querellas que son una forma de judicializar la política o generar en cualquier tema que se trate esa sensación de duda permanente. Ayer conocimos una información que a mí me parece relevante y que de alguna manera me hacía pensar en el caso Cabal, senador, que tiene que ver con el nivel de conocimiento que tenía o no el expresidente Piñera de los negocios que se estaban haciendo en una empresa que estaba integrada por su hijo. Sebastián Piñera Morel dijo que él no conocía en un comienzo el
negocio de bancar con Exalmar. Luego ayer conocimos un correo electrónico donde él es copiado y notificado a través de la persona que evaluaba el riesgo de la inversión. Y él, además, en su declaración dice que eso se le mandó por error, pero esto pone en evidencia que él conocía el negocio. Y aquí ya, y esto sí que es interpretable, tiene que ver con una sensación, cada uno tendrá que decir si le cree o no le cree al expresidente y al hijo del expresidente si sabían o no respecto de este negocio. ¿Usted no considera que ese es un punto relevante? Yo encuentro relevante, pero yo quiero hacer la siguiente, tú lo vinculaste a Cabal, digamos. ¿Sabe por qué le digo lo de Cabal? Porque también es una cosa de creer o no creer. Aquellos que creían que la presidenta estaba al tanto de los negocios de Sebastián Dávalos y aquellos que no. Yo jamás he puesto en duda en eso a la presidenta. O sea, yo al contrario, le creo. Y lo he dicho, y me pueden pelar por eso, pueden discrepar, pero yo le creo. ¿Por qué no voy a creer? Porque creo que perfectamente un hijo puede hacer una cosa que uno no sepa. Y particularmente cuando es un mail, de los miles de mails que alguien recibe que es copiado, no está pidiendo una información, no está pidiendo nada. Le copian una impresión que tenía antes de hacer un negocio. Y después nunca más se lo mandan, porque eso es lo que... Ni le mandan otro copiado. Sí, eso demuestra con los otros 29 mails. Eso te estoy diciendo, es lo que leo. Si yo tampoco soy investigador, igual que tú, digamos, tengo vocación pública y trato de leer las cosas. Entonces, nunca más. Entonces, con eso, ¿por qué no me voy a creer? Además, lo curioso es que la recomendación era no hacer la operación. O sea, al final, la gente en esa evaluación era no hacerla. Entonces, por último, tú me podías decir, si se hubiera involucrado, le hubiera hecho caso, no lo hubiera hecho. ¿Te fijas? Entonces también... Ya, pero el hecho es que el hijo de Sebastián Piñera conocía de la inversión. La pregunta es si usted cree entonces... Mail, y yo tengo, bueno, y en ese mail se entera que se está haciendo esta inversión. Y yo tengo perfectamente coherente que eso no he tenido por qué saberlo su padre. Tal como es perfectamente coherente. Ya, o sea, ¿usted cree que Sebastián Piñera Morel nunca informó a Sebastián Piñera, presidente en ese momento? Y tampoco creo que en el caso de Cabal haya ocurrido algo distinto. ¿Senador? ¿Sabes? Pasa que yo creo que soy coherente en la vida. O sea, yo trato de creer en las personas. Porque no si es que esa es su postura, pero es que hemos escuchado a otras personas yo lo he dicho que durante el caso Cabal decían que la presidenta sabía todo esto. Lo he dicho siempre. Entonces, como uno quiere ser coherente, quiere otra vez ser coherente. Perfecto. Sí. En unas y en otras, porque lo complicado es cuando uno es coherente por un lado nomás, porque eso... Bueno, ya eso se ve pero eso ya es otro tipo de cosas. Le quiero preguntar ahora por la arista más política, porque ya hemos tratado de despejar. Yo me imagino que va a ser además rol de la justicia finalmente el determinar si es que hay delito. Desarrollo, como decía, y yo creo que van a aparecer distintos, o sea, yo creo que va a haber un conjunto de insinuaciones, denuncias permanentes. Y yo entiendo que estamos tratando de que algunos están tratando de impedir que sea candidato. Eso es el tema de fondo. Bueno, ya, vamos al tema político. Le quiero preguntar cuánto afecta esto a la candidatura. Primero, usted dice entonces que esto no pone en riesgo la candidatura de Sebastián Piñera. El mismo dice ayer, no me conocen, si ustedes creen que me van a bajar, esto a mí lo que hace es reeditar mi compromiso. ¿Va a ser entonces el candidato presidencial de Chile? No lo sé, yo espero que sí. Yo creo que a esta altura ya adquiere casi un sentido del deber, no un tema de la voluntad. Yo creo que hoy día Chile está pasando un momento muy difícil, un país que era optimista, hoy día es pesimista, un país que crecía, hoy día va para abajo, un país que era ejemplo, hoy día no es ejemplo para nada. Hoy día hay una sensación de falta de liderazgo muy importante. Y yo honestamente no veo a alguien distinto de Piñera que pueda retomar ese sentido de optimismo, de crecimiento, de fuerza, de energía. Por eso yo creo que a esta altura ya adquiere un grado de deber. Sé que para él es una decisión difícil. Yo lo conversé en su momento con él. Me dijo, oye, no es lo mismo ser presidente, haber sido terminado relativamente exitoso, hacer una segunda opción con un país mucho más complejizado, y eso es evidente. Y el ejemplo, como yo decía antes, de Bachelet, yo creo que va generando un escenario. Y yo creo que a esta altura casi se constituye en un deber. En marzo es el mes que va a tomar la decisión. Yo honestamente creo que él debería decir que sí, espero que así lo haga. No tengo el convencimiento, honestamente, después de haber hablado con él, no tengo ese convencimiento, pero espero que sí lo haga. Por lo menos yo, dentro de mi partido, voy a procurar que sea programado. Me parece que es una alternativa muy importante para Chile y creo que va a ser una campaña dura, pero yo creo que exitosa. Y espero que... Y yo creo que hay una cosa que tiene razón el expresidente Piñera. Yo creo que estos ataques lo fortalecen, lo galvanizan, lo energizan. ¿Lo fortalecen en qué sentido? Porque esta era la siguiente pregunta que le quería hacer. La candidatura de Sebastián Piñera va a ir probablemente. Supongamos que estamos en ese escenario. Supongamos que estamos en ese escenario. ¿Cuánto daño le hace a esa candidatura estas investigaciones que hemos conocido, estas querellas, las investigaciones? Porque además tendría que transitar por la campaña también, por ejemplo, declarando en calidad de imputado. Esto va a ser permanentemente un flanco abierto. Va a ser un flanco abierto, pero yo creo que está súper internalizado en la opinión pública que aquí hay una forma de tratar de impedir que sea candidato. Entonces, porque la gente también, yo creo que la gente no es tonta. Entonces, cuando alguien es perseguido cada mes por algo distinto,
sin perjuicio de lo cual van quedando desvirtuados. Acuérdate lo de la Argentina, va quedando desvirtuados los casos, pero van con otro caso, va quedando, yo estoy seguro que va a quedar desvirtuado el caso, van a ir con otro caso, entonces también es distinto. Cuando uno hay que detrás de esto hay una maniobra, hay una opción ¿Y usted política. cree que la gente lo lee así? Porque también habrá gente que incrementa sus niveles de desconfianza. Pero yo por lo menos por lo que he visto, las percepciones ciudadanas, es que la que salió, ¿cuánto salió? Cadem, el domingo. Ayer, sí, o el domingo. 25 Piñera, 17 Bueno, ya, después de haber... Sí, pero no estaba esta última investigación pero estaba la de Exalmar, había estado lo de LAN, y había una secuencia. Ya, pero pensemos que la próxima Cadem del domingo podría tener este impacto. ¿Usted cree que va a afectar a Sebastián Yo creo que algo puede afectar, pero después creo que hay una capacidad de recuperación porque la gente está dando cuenta de que aquí lo que hay es un intento de que no sea candidato. Esa es mi impresión. Ahora, uno puede equivocarse en la vida como todo, pero yo estoy convencido de que él fue un buen presidente, que es necesario que vuelva a gobernar, y estoy convencido de que el conjunto de imputaciones que se le plantean no son ciertas y obedecen mucho más a un deseo de impedir su candidatura que a una búsqueda de la justicia o de la verdad. Creo que hay un interés político evidente, ya que usted está hablando de política. ¿Por qué? Porque yo creo que a muchos no les conviene que sea... porque es la figura más difícil de ganar, por así decir, y creo que eso hay que entenderlo, hay que asumirlo. Es propio del rol, pero a mi juicio, por formas que no son legítimas. Eso es lo que yo discrepo, digamos. Yo creo que tú puedes discutir respecto de proyectos, respecto de ideas. Tú puedes decir, o alguien puede decirme que no me gustan las ideas o no me gusta el proyecto de Piñera. Eso me parece razonable. Me gusta más este otro. Razonable. Bueno, que se defina en democracia. Lo que no me parece razonable es tratar de generar un escenario en donde se le trate de constituir imposible que compita. Eso me parece profundamente antidemocrático y eso por lo menos es lo que yo rechazo. Senador, usted en el fondo me dice que le cree al expresidente Piñera, usted dice que todo esto es parte de esta campaña, etcétera, pero tomando en cuenta que permanentemente se ha cuestionado al expresidente Piñera por este doble rol, por los supuestos conflictos de interés, para el conglomerado, para Chile Vamos, para la UDI, ¿no es importante que haya un nuevo estándar en esta materia? Ayer los otros candidatos presidenciales llamaron a Sebastián Piñera a poner definitivamente una separación entre sus negocios y la política. ¿No es importante además en un país que hoy día está mucho más exigente el dar señales claras de que aquí los intereses no se mezclan? ¿Usted no cree que ha estado un poco al debe hasta ahora Sebastián Piñera en esta materia? Yo creo que la gracia de Sebastián Piñera fue que hizo un fideicomiso ciego cuando la ley no lo exigía. Claro, pero fue parcial. Probablemente tiene un valor que sea voluntario, pero no fue total. Pero es muy parecido al que se exige hoy día. Hoy día se exige fideicomiso respecto a las inversiones en Chile en sociedades abiertas sometidas al listado de la superintendencia. No estamos diciendo nada distinto. Él hizo algo muy parecido a lo que hoy día, porque esto es una ley que salió hace poco, se le está exigiendo a las futuras autoridades. Y yo creo que los estándares van cambiando, sí. Y yo creo que las leyes han ido modificando la lógica, sí. Y hay que cumplirla, sí. Si lo que yo digo es que la ha cumplido. Yo digo que ha actuado conforme a la ley. Ahora, tú vas a cambiar, vas a modificar. Tú puedes tener, porque por ejemplo, hay una exigencia en la futura ley mucho más precisa respecto de la tasación de las inversiones, cosa que no estaba en la voluntariedad ni estaba exigida en la ley que hoy día existe. Está bien eso. Que hay una fórmula más precisa de cómo definir quién pueda actuar de administrador del fideicomiso. Está bien, porque esto tiene que exigirse. Pero lo que no me parece justo es que uno esté reclamándolo con alguien que voluntariamente hizo lo que hoy día se le está exigiendo a los otros. Que lo puede hacer de una manera mejor, conforme a los nuevos criterios, que son bastante, además, estoy evolucionando en el mundo, bienvenido. Y así tendrá que ser si es candidato. Pero tratar de dejarlo fuera de carrera, porque él hizo algo que nadie no estaba obligado, y a quien no le gusta cómo lo hizo, me parece súper injusto. Eso es lo que me pasa. Usted decía que iba a hacer todos los intentos para que Sebastián Piñera sea proclamado. ¿Ha habido miradas distintas dentro de la UDI respecto de esto? Ha habido algunos que han dicho que debiesen tener un candidato por lo menos para las primarias, que aquí también se trata de hacer un tema de ideas. La postura de Belolio, por ejemplo, que postuló a la presidencia del partido, que finalmente no ganó Jacqueline Van Rysselberghe. Y hay otros que dicen, no, aquí la vía más expedita es apoyar a Sebastián Piñera desde ya. Ahora en marzo, ¿la UDI va a proclamar a Sebastián Piñera? ¿Renuncian definitivamente al candidato propio? ¿Qué cree usted? No sé, porque yo soy un no, ya, militante, no me diga eso, porque usted tiene un poder de influencia importante dentro de la UDI. Trataré de influenciar. Mira, además es bien cercano a Jacqueline Van Rysselberghe. Sí. Yo creo que los temas presidenciales son súper delicados y creo que hay que enfrentarlo con la mayor generosidad posible. Con la misma convicción de nosotros tuvimos a Joaquín Lavín a punto de ser presidente de Chile por muy poquito y tuvimos el apoyo, un voto por mes, y tuvimos el apoyo de la gente de Renovación Nacional. Con la misma convicción. Y a mí me tocó tener ese rol, que nosotros apoyamos el 2008, un año antes, a Piñera, en circunstancias que parecía bastante imposible que eso fuera. En la lógica de que Chile necesitaba un cambio con generosidad, creo que hay que actuar de la misma forma ahora. O sea, yo creo que hoy día el país no está para darse gusto.
no está para darse lógicas que son legítimas, de hecho sea de paso. Digo, ¿sabe qué más? Yo voy a luchar con un candidato propio. Si yo tuviera un candidato propio con opciones de ganar, me parecería muy legítimo. Pero creo que tenemos un candidato que es bastante ideológicamente parecido a lo que nosotros buscamos. No es igual, tiene matices, diferencias, pero que hoy día en el escenario político, que haya un nuevo gobierno, una nueva mayoría, yo lo encontraría fatal para Chile. Lo encontraría terrible, encontraría que ahondaríamos esta lógica retroexcavadora y de destrucción, un poquito de la creatividad, del optimismo, de las cosas que le faltan, la cosa que el país ha caído. Entonces yo creo que es demasiado importante que haya un cambio en nuestro país y creo que quien representa la posibilidad de ganar en Chile Vamos es Piñera. Y yo creo que en la primaria, que va a haber primaria, nosotros necesitamos actuar, tratar de ser un poco el corazón de ese nuevo gobierno. La política no es solamente importante, la vida no es solamente importante el con quién se hacen las cosas, el para qué se hacen las cosas. Yo creo que ahí tenemos un gran esfuerzo en instalar un escenario de cambio en políticas públicas en donde la UDI va a tener un rol muy decisivo. Y yo creo que eso pasa por apoyar a Piñera y que él sea en definitiva el próximo candidato presidencial. Ahora, ¿esta muestra de lealtad va a significar que después la UDI le ponga sus condiciones al próximo gobierno en caso de que Sebastián Piñera llegara a gobernar nuevamente? Estos no son gallitos, obviamente lo que uno aspira... Pero obviamente los partidos se juegan cuotas de poder, ¿o no? En un eventual futuro gobierno. Pero también se forma el para qué se actúa en la vida pública. Yo no estoy en la vida pública para ganar una cuota de poder, estoy para que el país le vaya bien. Yo creo que el país le va bien en la medida que está dirigido por ideas mejores en políticas públicas. Yo lo que aspiro es influir en un gobierno. Obviamente nosotros aspiramos a influir en lo que pueda ser el corazón de un gobierno, pero eso no siempre necesita que tiene que ser la persona de tu fila. Yo aspiro que en el futuro podamos hacerlo, pero al final los candidatos los pone la gente. Los partidos son instrumentos para canalizar inquietudes, canalizar ideas, presentar proyectos. Para mí el para qué es tan importante como el quién. Y yo creo que nosotros podemos mucho hacer en el para qué en la medida que aceptemos el con quién. Y yo creo que ese con quién hoy día es Piñera. Bien, pues senador Coloma, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos quedamos pendientes, por supuesto, todas las investigaciones que van a hacer en materia penal, las que van a zanjar. Y van a seguir. Si no, yo estoy, bueno, por eso, si usted me anuncia que van a seguir, vamos a seguir atentos. A ver si me equivoco o no me equivoco. Bien, pues senador, que le vaya bien. Un buen día, nos vemos. Vamos a